Teatro isabelino. El teatro isabelino es un conjunto de obras dramáticas y parámetros estéticos, además de estructuras arquitectónicas. Este tipo de teatro debe su nombre a la reina Isabel I, a la cual se le llamó la Reina Virgen. La reina Isabel nace en 1533 y muere en 1603. Ella fue reina de Inglaterra y de Irlanda a partir de 1558 hasta el día de su muerte. Isabel fue la quinta y última monarca de la dinastía Tudor, hija de Enrique VIII, y nació como princesa, pero su madre, Ana Bolena, fue ejecutada cuando ella tenía 3 años, con lo que Isabel fue declarada hija ilegítima. Sin embargo, tras la muerte de sus hermanos Eduardo VII y María I, Isabel asumió el trono. Una de las primeras medidas que tomó durante su reinado fue establecer una iglesia protestante independiente de Roma, que luego evolucionaría en la actual Iglesia de Inglaterra, de la que se convirtió en la máxima autoridad. Durante su reinado, Inglaterra tuvo un gran esplendor cultural con figuras como William Shakespeare y Christopher Marlowe. Entre ellos también encontramos a Ben Jonson, Thomas Keith, a John Webster, Thomas Heywood, John Ford, John Marston, entre otros más. Características del teatro isabelino. A partir del reinado de Isabel y gracias a la estabilidad económica, la gente perteneciente a las clases más humildes, tales como comerciantes, artesanos y hasta los campesinos, tenían acceso a los libros y podían comprarlos, estudiar y de igual forma el asistir a las representaciones teatrales. Su condición económica no era impedimento para elevar su cultura. Los actores. Los actores durante esta época eran solo hombres, debido al puritanismo, así que la contratación de actrices estaba determinantemente prohibida y los papeles femeninos tenían que ser representados por los actores más jóvenes, para dar con la voz y el cuerpo una mayor credibilidad de ser mujer. Esta condición, por ningún motivo, le restó popularidad a las representaciones. Por el contrario, a medida que el teatro isabelino evolucionaba, fue obteniendo más y más reconocimiento entre la gente, hasta que se convirtió en un pasatiempo verdaderamente popular, puesto que el público lograba tener una identificación con las situaciones que enfrentaba día con día. Temas. Los temas que se manejaban daban un nuevo enfoque a historias y temas clásicos, exaltando la cualidad universal de los grandes personajes históricos o legendarios. Con otro estilo y otra técnica, incluso los temas sociales se trataban de manera moderna, con toda su complejidad psicológica, tocando temas que habían sido tabú hasta ese momento: sexo, muerte, canibalismo, locura. Cabe pensar en el amor prohibido entre Romeo y Julieta, 2 jóvenes de 16 y 14 años respectivamente, que deciden en pocos días casarse y alejarse de sus familias. Esto de los personajes modernos hace que sean personajes muy cercanos a nosotros y ciertos temas sociales sigan estando vigentes hoy en día. Los personajes. En las obras convivían personajes de la realeza con las de las clases bajas, a veces viviendo algunos de ellos historias paralelas. Aquí hay que destacar sobre todo la creación de los personajes del teatro de Shakespeare, donde se trataba de personajes con una tremenda profundidad psicológica, muchos de ellos verdaderos arquetipos de sentimientos y de emociones humanas.
por ejemplo, Los celos de Otelo, La ambición de Macbeth, La duda de Hamlet y El amor de Romeo y Julieta. También encontramos la ingratitud en El Rey Lear. A estos y otros tantos en su creación se les llamó personajes de carácter, y a medida que avanza la trama va desilvanando en el escenario el infinito transmundo que transcurre en el alma del personaje, que se irá revelando ante los espectadores lentamente. Para que esa sea una autorrevelación, nos inunde de tal manera que nos sintamos involucrados. El poeta se vale del monólogo, medio por el cual entrevemos el conflicto que está en la conciencia del personaje. Por otra parte, encontramos el narrador, persona que no intervenía en la trama, pero que presentaba la obra y de vez en cuando explicaba algunas situaciones de la misma, a modo de voz en off. Por otro lado, encontramos también el loco o bufón, que jugaba un papel cómico en la obra. Las compañías teatrales. Las compañías de actores de esa época, por lo regular, eran mantenidas por un aristócrata que funcionaba como mecenas, quien podía o no pertenecer a la compañía de actores, pero que sí era un gran aficionado que les proveía el presupuesto suficiente para realizar su producción. Innovaciones durante el teatro isabelino. Como parte de las innovaciones del teatro isabelino, se implementó el llamado verso blanco, que carecía de rima, pero que sí se ajustaba a una medida. Y el uso del verso blanco daba espontaneidad y naturalidad al recitado de cada parlamento. De igual manera, a partir de este teatro se rompe con la afamada unidad del tiempo, lugar y acción que tanto se había usado desde el teatro clásico y que ahora quedaba en manos de los actores. Un ejemplo de ello era que de una escena a otra anocheciera o amaneciera, o bien cambiara de un día a otro. Podía también pasar semanas o hasta años, al igual que situar una escena en un lugar y pasar a otro muy lejano. La escenografía. Hasta este periodo, las puestas en escena carecían de escenografía complicada. Los actores, con su interpretación, debían conseguir que el público imaginara algo que no se encontraba en escena. Por ejemplo, nieve, ríos, edificaciones, animales, entre otros. El gran desarrollo cultural que se dio en Inglaterra tuvo su mayor expresión en la difusión y expansión de los teatros populares, además del alto nivel de la producción dramática. Anteriormente, el teatro era un espectáculo popular y las obras eran representadas en los patios de las posadas, que no eran muy cómodos ni aptos. A su vez, la opinión puritana decía que los temas y en sí todo el espectáculo ofendían a la moralidad y las buenas costumbres. Sumado a esto, también se pensaba en el riesgo de contraer la peste. Todos estos inconvenientes influyeron para crear una nueva legislación que regulara la actividad teatral, considerando que las construcciones fueran exclusivas para su fin, salubres y alejadas de la ciudad. Estas se encontraban al lado del río Támesis, en la zona de Southwark o Blackfriars. Los teatros. El primer teatro, denominado simplemente The Theatre, se construyó en 1576. Más adelante se construyeron otros como The Curtain, The Rose, The Swan, The Globe. Este último
era el más famoso de todos y fue el preferido de la compañía de los que formó parte William Shakespeare. Construido en 1599 y ubicado, como el resto, fuera de la ciudad, para evitar problemas con el Ayuntamiento de Londres. Estos teatros fueron construidos siguiendo el modelo de los patios de las posadas. Ninguno se conserva en su estado primitivo, pero existe la posibilidad de conocer con cierta aproximación su forma, gracias a algunas referencias de la época. Estas construcciones eran recintos de forma hexagonal u octagonal, con un escenario medianamente cubierto, que se internaba un poco hacia el centro de un arenal al aire libre, circundado por 2 o 3 pisos de galerías. Este escenario tenía una parte trasera, que se usaba como camerino, y otra sección llamada entrecajas, para la entrada y salida de los actores. En el segundo piso se llevaba a cabo algunas escenas simultáneas. La plataforma constaba de 2 niveles, uno a pocos metros respecto a la arena, techado y sujeto por 2 columnas, y otro un poco más alto con un tejado en el que se ocultaba el aparato necesario para manejar la tramoya y maniobrar la puesta en escena. Estos teatros tenían un aforo muy respetable. Se ha calculado, por ejemplo, que The Globe podía recibir alrededor de 2.000 espectadores. Las entradas. El público acudía al teatro pagando un precio variable, según la comodidad del lugar en donde iba a ser ubicado. La entrada más barata exigía estar de pie y expuesto a los cambios meteorológicos. Las más caras generalmente eran compradas por la nobleza. La zona más alejada, llamada cielo, era ocupada por los comerciantes, la aristocracia e incluso por la reina Isabel. Las obras se representaban generalmente en los meses más cálidos, ya que una zona estaba al aire libre. Se hacían en las primeras horas de la tarde para que la luz del sol pudiera entrar. El público de Londres tenía 6 teatros entre los que elegir, 3 que sobrevivían de la época de los grandes teatros públicos al aire libre, The Globe, The Fortune y The Red Bull, y 3 teatros privados más pequeños y cercanos. De esta forma, la capacidad teatral de la capital era de más de 10.000 personas después de 1610. Como podemos ver, el teatro isabelino, que abarcó el reinado de Isabel I, Jacobo I y Carlos II, fue y sigue siendo de gran reconocimiento mundial por sus afamados dramaturgos, la realización de grandes obras y sus variados aportes al teatro que hoy en día continúan vigentes. Bien amigos, esto ha sido una extracción breve del teatro isabelino. Esperamos te haya gustado, pero sobre todo te sea útil. Muchas gracias, hasta la próxima.